Miles de autónomos con negocios cerrados por la DANA aún esperan la prórroga del cese de actividad. Repito, miles de autónomos con negocios cerrados por la DANA aún esperan la prórroga del cese de actividad. Casi 5.000 autónomos siguen esperando la prórroga de la prestación por cese de actividad por la DANA, que decayó a finales de enero y que el Gobierno se había comprometido a extender. Esta medida iba dirigida a cubrir a los miles de trabajadores por cuenta propia que continúan afectados con sus negocios cerrados y sin ingresos a causa de la catástrofe acaecida a finales del año pasado. Preguntados por este asunto, fuentes de la Seguridad Social nos confirman que la prórroga del cese de actividad extraordinario está en estudio, todo ello a pesar de que hace más de 2 meses que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se comprometió públicamente a extender la prestación. Si bien es cierto que todos estos autónomos pueden optar por el cese de actividad ordinario, más conocido como paro de los autónomos, la prestación extraordinaria que se puso en marcha tenía distintos beneficios especiales. Por ejemplo, no consumía tiempo de prestación y además no exigía tener un mínimo de tiempo cotizado a las espaldas para acceder a ella. Por lo tanto, a día de hoy habría miles de autónomos afectados por la DANA que o bien habrán tenido que pasar a percibir el paro ordinario o bien ni siquiera están cobrando ninguna prestación por no cumplir los requisitos básicos. Según confirman distintas fuentes, la orden ministerial que debía activar esta prórroga aún no se ha publicado en el BOE, lo que impide a todos estos autónomos afectados solicitar la prestación extraordinaria y, por tanto, recibir el ingreso. Mientras tanto, estos trabajadores por cuenta propia se encuentran sin protección económica, pese a que el anuncio generó expectativas de continuidad en la ayuda hace ya más de 2 meses. Miles de autónomos afectados por la DANA llevan 2 meses esperando la prórroga del cese. Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ATA llevan tiempo denunciando el retraso administrativo y exigen al Gobierno que apruebe ya la norma para evitar más perjuicios a estos trabajadores por cuenta propia. El presidente de ATA en la Comunidad Valenciana aseguró que se habría reunido en diversas ocasiones con la delegación correspondiente del Gobierno. E incluso el propio ministro de Economía se había comprometido a poner en marcha esta medida de forma retroactiva desde el 1 de febrero. El problema es que todos estos autónomos, que a día de hoy están sin ingresos, no van al supermercado ni pagan el colegio de los niños, la luz, el agua y el teléfono con carácter retroactivo. La ayuda se necesita ahora. A esto se añade el problema de la inseguridad jurídica que supone anunciar una ayuda sin materializarla, lo que agrava la situación de vulnerabilidad de estos autónomos afectados por la DANA. La prestación extraordinaria terminó el 31 de enero. El 31 de enero terminó la prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos afectados por la DANA por causa de fuerza mayor. Esta ayuda, que no requería periodo de carencia y no consumía derecho a futuras prestaciones, estaba destinada a quienes vieron paralizada su actividad como consecuencia de las lluvias torrenciales de septiembre de 2023. Un día antes de su finalización, el 30 de enero, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones emitió una nota de prensa en la que se comprometía a prorrogar esta ayuda o activar una nueva prestación equivalente. Sin embargo, más de 2 meses después, la prórroga sigue sin publicarse en el BOE, lo que mantiene bloqueado su acceso. Tras haberse puesto en contacto en varias ocasiones con el Gobierno el pasado 6 de marzo, el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, presidente de ATA, Comunidad Valenciana, enviaron una carta conjunta firmada a la ministra de Seguridad Social reclamando la puesta en marcha inmediata de la prestación. A día de hoy, esa carta no ha recibido respuesta. La situación es dramática, estamos hablando de una parte de la población que está sufriendo muchísimo. En la mayoría de los casos han sido arrasadas sus casas, sus negocios, su patrimonio, incluso sus esperanzas. Esta prestación es urgente y no se puede retrasar más. La prestación extraordinaria exige menos requisitos y exonera de cuotas a los autónomos. Ante la magnitud de los daños, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ATA reclamó la extensión de la ayuda extraordinaria y el Ministerio de Seguridad Social se comprometió públicamente a prorrogarla o a activar una nueva. Sin embargo, la falta de una orden ministerial concreta ha impedido que los afectados puedan tramitar la solicitud. A pesar de que los autónomos pueden acceder al paro, el cese ordinario dejaría fuera a muchos de estos trabajadores por cuenta propia. Las principales diferencias de esta prestación extraordinaria con el paro ordinario de los autónomos son las siguientes. Se permite solicitar el cese de actividad por fuerza mayor sin necesidad de cerrar completamente el negocio. No se exige un periodo mínimo de cotización. El cobro de la prestación no resta derechos futuros, contador a cero. Está ya la exoneración total de cuotas a la Seguridad Social. El tiempo en cese de actividad se contabiliza como tiempo cotizado. No es necesario darse de baja en el REPTA, régimen especial de trabajadores autónomos. Incluye también a los autónomos en tarifa plana. Además, en caso de tener varios locales, sería posible también solicitar el cese de actividad temporal, parcial, si el 75% de la facturación se genera en localidades afectadas por la DANA.
Autónomos de Guipúzcoa pueden acceder a nuevas ayudas para invertir en ciberseguridad. La Diputación Foral de Guipúzcoa lanzó la semana pasada una nueva convocatoria de ayudas para reforzar la ciberseguridad de los autónomos y pequeñas empresas del territorio. En el marco del programa Guipúzcoa Digitala, el Departamento de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos aprobó ayudas por valor de 400.000 euros, con las que busca que los negocios y sus productos sean ciberseguros y se adapten a las nuevas normativas europeas. Esta nueva convocatoria persigue garantizar la competitividad del territorio, tratando de minimizar el impacto de los ciberataques y los problemas asociados a la ciberseguridad y a la privacidad y seguridad de los datos. Esta realidad, detectada en el marco de Etorkizuna Eraikiz, llevó a la Diputación Foral a crear CIUR, el Centro de Ciberseguridad Industrial de Guipúzcoa, con el que se han diseñado estas ayudas. La anterior convocatoria de 360.000 euros benefició a un total de 65 empresas del territorio. En total, desde 2018, la Diputación ha destinado más de 3 millones de euros en ayudas a la ciberseguridad de las empresas del territorio. 2 nuevas líneas de ayudas para fortalecer la ciberseguridad de las empresas en Guipúzcoa. La convocatoria actual, publicada en el Boletín Oficial de Guipúzcoa, contempla 2 líneas. 265.000 euros para la ciberseguridad de las empresas de Guipúzcoa y 135.000 euros para fabricar producto industrial ciberseguro. En cuanto a la primera, se subvencionarán diagnósticos de situación de hardware o software, la redacción de planes de ciberseguridad y el acompañamiento en su despliegue y ejecución, entre otros proyectos. Además, también se cubrirán con ayuda los trabajos para adecuarse a nuevas normativas europeas y para lograr las certificaciones que entrarán en vigor en 2026 en la Unión Europea. Asimismo, se subvencionará con un 15% adicional a los proyectos que hayan realizado un análisis de autodiagnóstico conforme a la metodología promovida por CIU, disponible en la web del centro. En cuanto a la dotación de 135.000 euros de la línea Producto Industrial Ciberseguro, tiene como objetivo impulsar el desarrollo y diseño de dispositivos que implementen la ciberseguridad desde su propia concepción, así como poner a disposición de la industria la posibilidad de probar o testar la seguridad de sus productos en laboratorios especializados. De hecho, para ser beneficiario de esta convocatoria se debe realizar un prediagnóstico del producto en los laboratorios de CIU. El plazo para optar a estas ayudas ya está abierto y culminará el 16 de septiembre en el caso de la línea de ciberseguridad en las empresas de Guipúzcoa. En cuanto a la línea de producto industrial ciberseguro, finalizará el 23 de abril de 2025. Las solicitudes se pueden realizar a través de la sede electrónica de la Diputación Foral de Guipúzcoa, Guipúzcoa Digitala, ciberseguridad en las empresas de Guipúzcoa, Guipúzcoa Digitala, producto industrial ciberseguro, se abrirá en una ventana nueva. Activará 45 millones de euros para ayudar a mejorar la capacidad de sus negocios industriales. Una nueva línea de ayudas con hasta 45 millones de euros de presupuesto está disponible para los negocios en Cataluña con el objetivo de apoyar inversiones productivas en el ámbito industrial. El programa gestionado por ANITAP a través de ASIO, la Agencia para la Competitividad de la Empresa Catalana, contempla subvenciones a fondo perdido para proyectos de mejora de capacidad productiva que se desarrollen entre 2024 y 2025. La convocatoria se abre el próximo día 2 de abril y supone una oportunidad directa para negocios que deseen crecer, automatizar procesos o ganar eficiencia. Las solicitudes se otorgarán por orden de presentación, lo que implica que quienes lleguen primero tendrán más posibilidades de acceder a los fondos. La ayuda puede alcanzar hasta un 20% de la inversión realizada, con un mínimo subvencionable de 250.000 euros por proyecto. Esto hace que, aunque la convocatoria se dirija a empresas de cualquier tamaño, las micropymes que ya tengan cierto volumen o aspiren a crecer pueden encontrar aquí un impulso clave para avanzar. Una ayuda para distintos sectores grandes y pequeños. La convocatoria va destinada a negocios con actividad industrial y centro de trabajo en Cataluña, ya sean del sector manufacturero o de servicios técnicos vinculados a la industria. Esto incluye desde fabricantes de maquinaria hasta talleres de componentes, obradores, empresas textiles o negocios de impresión 3D. También pueden optar autónomos constituidos como sociedad siempre que cumplan el resto de requisitos. El objetivo de la ayuda es reforzar el tejido productivo mediante inversiones reales en maquinaria, instalaciones y tecnología. No se trata de un programa para financiar gastos operativos ni mejoras menores. Las inversiones subvencionables deberán ejecutarse entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025, por lo que muchos negocios que hayan empezado ya sus proyectos
pueden acogerse siempre que se formalicen dentro del plazo establecido. Los proyectos deben suponer un crecimiento de capacidad o una transformación significativa del proceso productivo. No basta con reponer equipamiento desgastado, sino que se exige una mejora tecnológica o un aumento claro de la producción. Por ejemplo, una pequeña empresa alimentaria que incorpora una nueva línea automatizada de envasado, un taller que instala maquinaria CNC para sustituir procesos manuales, podrían acogerse a esta línea si justifican adecuadamente el salto tecnológico. Las inversiones subvencionables incluyen la adquisición de maquinaria, instalaciones técnicas, obras para adaptar espacios productivos o tecnología industrial. También pueden cubrirse los costes asociados al montaje y puesta en funcionamiento, siempre que estén bien detallados y justificados. Quedan excluidos de estas ayudas los terrenos, los vehículos y los gastos recurrentes. Una subvención directa a fondo perdido con un importe mínimo de 50.000 euros. La ayuda se formaliza como una subvención directa a fondo perdido con un importe mínimo de 50.000 euros, el 20% de los 250.000 de inversión mínima y sin un tope máximo por empresa. No es compatible con otras ayudas públicas que financien los mismos conceptos, por lo que quienes tengan ya concedidas subvenciones de otros programas deberán valorar si renunciar a una u otra. La incompatibilidad afecta a ayudas para los mismos gastos. Para optar a la ayuda, las empresas deberán presentar un expediente completo antes de agotar el presupuesto. Esto incluye memoria técnica del proyecto, detalle de las inversiones, presupuestos o facturas pro forma, calendario de ejecución y plan de financiación. Toda la tramitación se hará por vía telemática. También se exigirá que estén al corriente de sus obligaciones fiscales y laborales y que no tengan deudas con la Generalitat. Uno de los aspectos más relevantes para los pequeños negocios es que no exige estar constituido como gran empresa ni formar parte de un grupo industrial. Esto abre la puerta a que pequeñas estructuras industriales puedan participar. Basta con tener actividad en Cataluña y demostrar viabilidad del proyecto. La convocatoria también permite presentar proyectos en cooperación entre varios negocios, lo que puede resultar útil para asociaciones de pequeños negocios industriales que compartan instalaciones o procesos comunes. En estos casos, una de las entidades deberá liderar el expediente y acreditar el vínculo con las demás. Se valorarán especialmente las propuestas conjuntas con impacto colectivo. Una vez aprobada la ayuda, las empresas tienen hasta final de 2025 para ejecutar y justificar su inversión. Esto implica conservar la documentación técnica, contable y bancaria que acredite cada gasto, así como someterse a las verificaciones de acción si se solicita. Los incumplimientos pueden derivar en revocación de fondos. Los beneficiarios deben conservar 5 años los bienes adquiridos con la ayuda. Tampoco se permite vender o desmantelar los bienes adquiridos durante al menos 5 años tras la ayuda. Es decir, quien compre una máquina subvencionada no podrá venderla ni dejar de usarla antes de 2030, salvo causa justificada. Esta condición busca evitar operaciones especulativas a corto plazo. Los negocios interesados pueden consultar la convocatoria completa en la web de Acció y preparar desde ya su solicitud, teniendo en cuenta el sistema de concurrencia no competitiva. Es previsible que el presupuesto se agote en los primeros meses. Conviene adelantarse y no esperar al último momento. Así que podéis pedir la ayuda en la web de Acció. Entrar y pedirla. Aclara que se prorrogan los límites para que los autónomos tributen en IVA simplificado. Repito, Hacienda aclara que se prorrogan los límites para que los autónomos tributen en IVA simplificado. Está vinculada a la extensión de los umbrales para tributar en módulos este 2025. La Agencia Tributaria aclaró este martes que, al igual que ha sucedido con los módulos, también se extienden los límites para que los autónomos sigan tributando en IVA simplificado este 2025. Hacienda aclara que también se prorrogan los límites para que los autónomos tributen en IVA simplificado. Miles de autónomos que estaban hasta este año tributando por el régimen simplificado de IVA podrán seguir haciéndolo durante 2025. La agencia tributaria aclaró recientemente que, junto a la prórroga de los límites para los módulos, también se ha ampliado este año los umbrales para poder tributar y pagar sus autoliquidaciones a través de esta misma. A día de hoy hay más de 1,2 millones de autónomos tributando por módulos o a través del régimen para la agricultura. La mayoría de estos trabajadores por cuenta propia deben presentar sus autoliquidaciones trimestrales a través del sistema de IVA simplificado u otros regímenes especiales como el de agricultura, ganadería y pesca, REAC o el de equivalencia. El pasado viernes, la Agencia Tributaria aclaró a través de la Dirección General de Tributos que el régimen de módulos en IRPF va a conservar finalmente los mismos límites en la facturación que estaban establecidos entre 2016 y 2024. Esta aclaración se hizo a raíz del conocido decreto Omnibus, que no salió adelante en el Congreso y con el que parecía que se había tumbado la extensión de los límites del régimen de módulos en IRPF y también de IVA simplificado, entre otras medidas de calado para el colectivo.
Hacienda aclara que se prorrogan en 2025 los límites de IVA simplificado, al igual que los módulos. Tras la aclaración del pasado viernes, la agencia tributaria volvió a emitir un nuevo comunicado este martes donde responde a una duda compartida entre miles de autónomos que, además de tributar en módulos por IRPF, también pagan sus tributos a través del régimen de IVA simplificado. Según explicó la EAT, tras la publicación de la nota sobre los efectos en el ámbito del IRPF de la derogación del Real Decreto Ley 9/2024, se han suscitado dudas en el ámbito del IVA respecto a los límites para la aplicación del régimen simplificado y del régimen especial de agricultura, ganadería y pesca REAC. Con el fin de dar respuesta a estas dudas por parte de los miles de autónomos que tributan en estos sistemas, se aclara por fin que, de conformidad con los criterios establecidos por la Dirección General de Tributos, incluidos en la citada nota para los módulos en el IRPF, los límites vigentes en los ejercicios 2016 a 2024 para la aplicación del régimen simplificado y del REAC también se mantienen en 2025. La extensión de los límites de módulos afecta lógicamente a los umbrales del IVA simplificado. Fuentes de la agencia tributaria confirman que la extensión para 2025 de los límites para autónomos que tributan en módulos por IRPF conlleva lógicamente la ampliación de estos umbrales para el resto de sistemas especiales. Entre otras cosas, porque estos regímenes están vinculados a la estimación objetiva y la mayoría de trabajadores por cuenta propia que tributan por módulos también deben hacerlo a través del sistema de IVA simplificado o el régimen especial de agricultura, ganadería y pesca REAC. Los límites para módulos e IVA simplificado ya se han prorrogado sin necesidad de aprobar una ley. El pasado viernes, la Dirección General de Tributos aseguró que se mantienen en 2025 los límites para la aplicación del método de estimación objetiva vigentes en los ejercicios 2016 a 2024, entre 250.000 euros y 125.000 euros. La extensión de estos mismos umbrales afecta por igual a los sistemas especiales de IVA. En este sentido, la DGT explica que entre los días 1 de enero y 22 de enero de 2025, la disposición transitoria 32 del IRPF, en su redacción dada por el Real Decreto Ley 9/2024, estuvo plenamente vigente, siendo las magnitudes excluyentes las fijadas por dicha disposición, por lo que los contribuyentes del IRPF, en base a sus ingresos y gastos de 2024, habían iniciado el periodo impositivo con la certeza de poder determinar su rendimiento con arreglo al método de estimación objetiva en 2025. Sin embargo, apuntó la DGT, a raíz de la no convalidación del Real Decreto Ley, podían verse a partir del 23 de enero de 2025 y ante una circunstancia sobrevenida excluidos automáticamente del método de estimación objetiva, pasando a tener que determinar su rendimiento en estimación directa. Al respecto, el organismo explicó que el artículo 34.1 del Reglamento de IRPF establece que la exclusión producirá efectos desde el inicio del año inmediato posterior a aquel en que se produzca dicha circunstancia. En base a esto, en aras del principio de seguridad jurídica y dado que la causa de exclusión se ha producido de forma sobrevenida como consecuencia de la derogación de este Real Decreto Ley, la DGT entiende que los efectos de la exclusión se producirán para el periodo impositivo 2026, pudiendo seguir tales contribuyentes determinando su rendimiento neto en 2025 conforme al método de estimación objetiva, tanto en IVA como en IRPF. Luego estarían los requisitos para que los autónomos tributen en el régimen simplificado de IVA este 2025. Tras esta aclaración, los autónomos que cumplan este año los requisitos para tributar en IVA simplificado, que siguen siendo los mismos que hace una década, podrán seguir operando en este régimen. Las condiciones serán estas: ser un profesional, autónomo o entidad en régimen de atribución de rentas de IRPF, realizar una actividad recogida en la orden ministerial correspondiente, en este caso la orden AC /1347/2024 de 28 de noviembre para el año 2025, que se aplica tanto para el régimen simplificado del IVA como para la estimación objetiva del IRPF. No superar el máximo de 250.000 euros de facturación a particulares o 125.000 euros si se factura a empresas en 2024, o no haber renunciado a este régimen anteriormente, tampoco haber renunciado ni estar excluido del sistema de estimación objetiva del IRPF. Con el IBEX 35, con la bolsa aquí en vuestro canal para seguir el IBEX 35 y la bolsa día a día aquí con la Gestoría. Tenéis que suscribirse a vuestro canal Gestoría YouTube, suscribirse para seguir el IBEX 35 y la bolsa día a día aquí con vuestro canal de YouTube, Gestoría YouTube, que tenéis que suscribirse para seguir el IBEX 35 y la bolsa día a día aquí con nosotros. IBEX 35 menos 0,44% negativo, SP500 0,15% positivo, petróleo Brent 0,47% positivo, el Stoxx 50 0,65% negativo, dólar Estados Unidos por euro 0,07 en positivo.
El IBEX registra ligeras caídas en una jornada de escasos alicientes y pese al tono alcista de Wall Street. El IBEX registra ligeras caídas en una jornada de escasos alicientes y pese al tono alcista de Wall Street. El selectivo español cae desde los nuevos máximos desde 2008 logrados en la jornada del martes. Actualizado 26 de marzo de 2025 a las 10:15 de la mañana. Los inversores siguen pendientes del ámbito geopolítico y esperan algo de claridad sobre la política comercial del presidente Donald Trump antes de una nueva ronda de aranceles el 2 de abril. Las bolsas europeas cotizan con ligeros recortes. ¿Qué hace el IBEX 35? El IBEX 35 pierde un 0,2% tras cerrar ayer con una subida del 1,21% y alcanzó máximos desde mayo de 2008 al rozar los 13.500 puntos. ¿Qué valores son los que más suben y más bajan? Los valores que más suben son Enagas con 1,3%, Push 1,2%, y Petrola con 0,8%, y los que más caen son Banco Sabadell con un menos 4,6%, la cotización descuento del dividendo de 0,1244 euros brutos por acción que la entidad repartirá el próximo viernes. ArcelorMittal menos 2,5% y Grifols menos 1,4%. ¿Qué hacen el resto de las bolsas? Las bolsas europeas cotizan con signo mixto. El DAX Xetra alemán pierde un 0,04%, mientras que el FTSE 100 sube un 0,1%. Por su parte, el CAC de París cae un 0,2% y el FTSE MIB avanza un 0,1%. Las acciones de Asia cotizaron hoy con signo mixto. El Hang Seng de Hong Kong sube un 0,59% y el índice Shanghai baja un ligero 0,04%. El Nikkei de Japón cierra con una subida del 0,73%. Wall Street cerró anoche en verde y el Dow Jones subió un leve 0,01%. El selectivo S&P 500 avanzó un 0,16% y el tecnológico Nasdaq ganó un 0,46%. En las claves de la jornada, Ucrania y Rusia han pactado con Estados Unidos una navegación segura en el Mar Negro y eliminar el uso de la fuerza. Los inversores se muestran esperanzados por la flexibilidad de la Casa Blanca después de que Trump anunciara el lunes que no todos los gravamen se aplicarían antes de la fecha límite del 2 de abril y que algunos países obtendrían exenciones sin proporcionar más detalles. Simultáneamente, Trump abrió un nuevo frente en su guerra comercial con una directiva de aranceles secundarios del 25% para cualquier país que compre petróleo o gas de Venezuela. La economía española creció un 3,2% en 2024, 5 décimas más que en 2023, tras mantener el último cuarto del año un avance del 0,8%, el mismo que registró en el segundo y tercer trimestre, según han confirmado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística INE con la publicación de los datos de contabilidad nacional del cuarto trimestre de 2024. El presidente del Gobierno ha anunciado este miércoles en el Pleno del Congreso que el Ejecutivo pondrá en marcha antes del verano un plan nacional para el desarrollo de la tecnología y la industria de la seguridad y la defensa española. El índice de precios a consumo IPC del Reino Unido se situó en el 2,8% el pasado febrero, frente al 3% registrado en enero, todavía por encima del objetivo fijado por el Banco de Inglaterra del 2%, que informó este miércoles la Oficina Nacional de Estadística ONS por sus siglas en inglés. El descenso respondió a una caída en los precios de la ropa, así como de los alimentos, según la ONS. En Estados Unidos llegan las solicitudes semanales de hipotecas y los pedidos de bienes duraderos de febrero. En España presenta sus resultados Vocento, mientras que en Europa muestran sus cuentas Porsche, Esor y Sofina, y en Estados Unidos es el turno de Donald Trump. Se abre el plazo de aceptación de la oferta pública de adquisición OPA formulada por Corporación Financiera Alba, CFA, Carlos Mar Delegado y Sondavius, Sono Capital de CFA, con el fin de excluirla de cotización. Existe una elevada ansiedad en los mercados en vista del anuncio de la política comercial de la administración Trump la próxima semana. Sin embargo, esta se ha aliviado en cierta medida gracias a los comentarios del presidente estadounidense sobre restricciones comerciales más restrictivas y específicas, como se añade. El comercio, los aranceles, la inflación y la geopolítica han dominado la conversación del mercado bursátil últimamente. En su informe se apunta que es importante que los inversores vigilen el crecimiento económico, pues si este se acelera demasiado, no solo no habrá más recortes de tipos de la Reserva Federal, sino que podríamos enfrentarnos a una posible subida de tipos, mientras que si el crecimiento se ralentiza de manera repentina, otras cuestiones como los aranceles, el índice de precios al consumidor o las tensiones geopolíticas se convertirán en una influencia mucho más negativa que posiblemente presionará a las acciones. ¿Cuál es la evolución de la deuda, las divisas y las materias primas? El euro retrocede hasta los 1,0782 dólares. El petróleo Brent de referencia en Europa sube por encima de los 72 dólares el barril y el rendimiento del bono español a 10 años cae al 3,410%. Hace 16 horas, ayer 25 del 3 de 2025, IBEX 35 0,44% negativo, S&P 500 0,15% positivo, petróleo Brent 0,47% positivo, Eurostoxx 50 menos 0,75%, 65% negativo y dólares Estados Unidos por euro 0,07% en positivo.
En la crónica de la bolsa del 25 de ayer, en definición, las bolsas europeas, pese al tono alcista de Wall Street. La crónica de la bolsa, el IBEX 35 acechó los 13.500 puntos gracias al impulso de la banca. El selectivo repuntó un 1,2% pese a las dudas sobre la economía estadounidense. La confianza del consumidor de Estados Unidos cae a su nivel más bajo en 4 años. Actualizado 25 de marzo y 25 ayer a las 6 de la tarde. Las bolsas europeas han logrado esquivar los recelos que sigue despertando la economía estadounidense y fían su evolución a la esperanza de una política menos agresiva de aranceles por parte de Trump o una implantación en varias fases. El peor dato de la confianza del consumidor en 4 años ha vuelto a desatar las dudas de los inversores y a poner en duda la recuperación mostrada por Wall Street este lunes, pero el avance del sector bancario y de las empresas turísticas se han impuesto en Europa. El IBEX 35 se ha notado un 1,21% y se queda a las puertas de los 13.500 puntos, nivel que ha llegado a superar durante la jornada. El selectivo español no alcanzaba ese nivel desde 2008. La publicación del peor dato de la confianza del consumidor en 4 años ha vuelto a nublar el horizonte de los inversores en Estados Unidos. En marzo el dato cayó al 92,9% frente al 100,1% del mes previo, en el que es su peor lectura desde enero de 2021. Además, el indicador de expectativas futuras se redujo a 65,2%, el nivel más bajo en 12 años, muy por debajo del nivel de 80, considerado una señal de recesión futura. Desde el banco británico HSBC, su presidente ha asegurado que la globalización puede haber llegado a su fin en su forma actual, ya que las tensiones geopolíticas y los aranceles estadounidenses amenazan con trastocar el comercio global existente. El Ejecutivo ha reconocido que la elevada incertidumbre les presenta un grave riesgo potencial para el crecimiento mundial. En la bolsa española, IAG ha liderado los avances al sumar un 3,34%, una jornada en la que han destacado las subidas de las empresas turísticas y del sector bancario. Entre las primeras, junto al holding de aerolíneas, se ha colocado Amadeus, que ha avanzado un 2,1%, mientras que CaixaBank ha liderado los avances entre los bancos a subir un 2,7%. Tras el Bank Inter ha ganado un 2,2%, BBVA un 2,3% y Sabadell un 1,7% en la misma semana, en la que repartirá 0,1244 céntimos por acción en un pago que hará efectivo el viernes y que supondrá un desembolso cercano a los 700 millones de euros. Tampoco se han perdido las ganancias Solaria y Fluidra, con repuntes ambas del 2,3%. Naturgy ha sumado un 2,2% en la jornada en la que ha celebrado su Junta General de Accionistas en pleno escenario de una vuelta a las negociaciones de la Emirate para entrar en el capital de la energética española, en este caso con una participación inferior al 30%, con lo que evitaría una OPA sobre el 100%, tal como se planteó el año pasado. La Junta ha aprobado, entre otras, la propuesta de la compañía de lanzar una OPA de autocartera de hasta el 10% del capital. La actual es del 0,9% a 26,5 euros por acción, después de que los 4 accionistas de referencia de la sociedad Criteria CaixaBank con un 26,7%, CVC con el 20,7%, BlackRock con el 20,6% e IFM con el 16,9% se hayan comprometido por escrito a acudir por la totalidad de la oferta, que era una condición para seguir adelante. Se reserva un 25% de la misma a los accionistas minoritarios, que representan el 10%. Free Float, y en el terreno de las caídas solo se han posicionado 4 valores. Robi ha restado un 1,9%, tras comprometerse en su Capital Markets Day a la creación de valor para los inversores a través de nuestra próxima fase de crecimiento, y cita entre sus palancas en CDMO la adquisición de nuevo negocio, mientras Inditex ha dejado un 1,2%, Grifols ha cedido un 0,7% y Celnes un 0,2%. En Europa, el protagonismo de la jornada ha sido para la confianza empresarial en Alemania, que mejoró después de un histórico acuerdo sobre la deuda destinado a impulsar el estancado crecimiento. El IFO subió a 86,7 en marzo desde 85,2 el mes anterior, alcanzando máximos desde julio. Además, se constituye la nueva Cámara Baja alemana o Bundestag, surgida de las elecciones generales, una mejoría que ha sentado bien en el DAX alemán, que ha subido un 1,1%, al igual que el Eurostoxx 50 y el CAC francés. Beneficios fiscales en la declaración de la renta que los autónomos mayores de 65 años podrán aplicar esta campaña 2025. Secciones disponibles en IRPF. No olvidéis de hacer vuestra declaración de la renta, borrador y patrimonio aquí en la Gestor y Gestoría, pidiendo cita por WhatsApp al 646-021-399 para vuestra declaración de la renta, borrador y patrimonio. WhatsApp al 646-021-399. Beneficios fiscales en renta que los autónomos mayores de 65 años podrán aplicar esta campaña del 2025. Exenciones disponibles en IRPF. Estas son las exenciones que pueden aplicar los autónomos mayores de 65 años en esta declaración de la renta de 2025. Los autónomos mayores de 65 años podrán acogerse a diferentes beneficios fiscales en la próxima campaña de la renta, que comienza este 2 de abril. Se trata principalmente de diferentes exenciones que les permitirán minorar la cuantía a pagar por el impuesto de la renta sobre las personas físicas y IRPF del último ejercicio. Estos incentivos permiten
liberar a los contribuyentes de pagar impuestos por determinadas rentas o cuantías según el caso, pero siempre como condición común una vez que hayan alcanzado los 65 años de edad. En concreto, mediante estos beneficios fiscales, los trabajadores por cuenta propia y el resto de contribuyentes quedarán exentos de tributar por transmitir su vivienda habitual, reinvertir sus ganancias en una renta vitalicia o por percibir determinadas ayudas, entre otros. Cabe recordar además que las comunidades autónomas también cuentan con exenciones y deducciones específicas que se pueden aplicar por haber superado el límite de edad mencionado, compatibles con los incentivos que os voy a describir a continuación. Los autónomos podrán aplicar los siguientes beneficios fiscales para mayores de 65 años esta campaña de la renta 2024. Uno es la transmisión de la vivienda habitual. Según explican fuentes de la Hacienda, una de las ventajas fiscales que pueden aplicar los trabajadores por cuenta propia durante esta renta 2024 consiste en la exención por las ganancias que obtengan por transmitir su vivienda. En concreto, estos autónomos no tendrán que pagar impuestos por aquellas ganancias patrimoniales que reciban por transmitir la vivienda habitual, ya se trate de una transmisión lucrativa o onerosa, es decir, tanto venta como donación, según señalan fuentes fiscalistas. Además, la exención también se podrá aplicar cuando transmita solo la nuda propiedad y se reserve el usufructo vitalicio sobre la vivienda. Así, si el autónomo mayor de 65 años mantiene el usufructo vitalicio, es decir, el derecho a seguir disfrutando de la vivienda, y transfiere solo la titularidad a cambio de un pago, podría aplicar esta exención. Como ejemplo, si tiene el usufructo y pone la casa a nombre de su hijo, le transmite la titularidad, no tendría que pagar impuestos por las ganancias percibidas. Entre los requisitos principales para poder aplicar este incentivo es que haya residido en la vivienda habitual durante un plazo continuado de 3 años como mínimo, aunque también se tendrá por habitual la vivienda sin que se haya producido este plazo completo cuando se den circunstancias que obliguen a que el trabajador por cuenta propia cambie de domicilio, separación matrimonial, traslado laboral, etcétera. A su vez, el autónomo no puede haber habitado la vivienda con carácter efectivo y permanente por un plazo inferior a 12 meses, desde que compró la casa o terminó sus obras. Luego están las prestaciones y ayudas exentas de tributación. A su vez, se han percibido durante el ejercicio correspondiente ayudas por parte de instituciones públicas para financiar su estancia en residencias o centros de día, quedarán exentos de pagar impuestos por estas subvenciones cuando el resto de rentas que perciban no superen el doble del indicador público de renta de efectos múltiples y PREN. En este caso, no deberán superar los 16.800 euros anuales. Luego sería la reinversión de ganancias en una renta vitalicia. Aquellos autónomos mayores de 65 años que vendan cualquier vivienda de su propiedad, en este caso no tiene por qué ser la habitual, podrán aplicar una exoneración de las ganancias patrimoniales que obtengan siempre que las reinviertan en un seguro de renta vitalicia. Como requisito primordial, el plano acuerdo con el seguro debe estar firmado y formalizado en un plazo de 6 meses desde la venta de la casa en el propio contribuyente y una entidad aseguradora, la cual deberá tener conocimiento de que la renta contratada es la reinversión de la ganancia que se obtuvo por la venta de la vivienda. Esta condición es indispensable para poder aplicar la exención en renta. El límite máximo establecido por Hacienda para poder invertir en esta renta vitalicia asegurada es de 240.000 euros. Luego están los mínimos personales. Como señala la agencia tributaria, los mínimos personales y familiares equivalen a la parte de la renta que se toma como destinada a satisfacer las necesidades básicas personales y familiares del contribuyente, por lo que se establecen una serie de cuantías que quedan sin tributar en el IRPF. El mínimo general aplicable por el contribuyente es de 5.550 euros en el ejercicio, independientemente del número de miembros que compongan la unidad familiar, pero este mínimo se incrementa en 1.150 euros más cuando se superan los 65 años de edad y adicionalmente otros 1.400 euros cuando se superan los 75 años de edad. General, más de 65 años. El mínimo del contribuyente general son 5.550 euros. Más de 65 años, el mínimo del contribuyente son 5.550 euros más 1.150 euros. Más de 75 años, mínimo de contribuyente 5.550 euros más 1.150 euros más 1.400 euros. Luego está la hipoteca inversa. Los autónomos tampoco pagarán impuestos en renta por las cantidades que hayan percibido a raíz de suscribir una hipoteca inversa. Es decir, los préstamos o créditos garantizados que obtengan por formalizar este producto financiero sobre su vivienda habitual. Para ello tendrán que tener 65 años o más de edad al momento de suscribir esta operación financiera, con un contrato en el que solo se exija la deuda y se ejecute la garantía cuando haya fallecido y que la vivienda haya sido tasada y asegurada contra daños, entre otros. No olvidéis de hacer vuestra declaración de la renta laboral y patrimonio aquí con la gestoría 646-021-399 de nuestro WhatsApp. Asesoraros sobre la factura electrónica.
Así será el programa gratuito de Hacienda para que los autónomos cumplan la ley. Estará disponible a partir de verano y permitirá facturar conforme al nuevo reglamento. Factura electrónica. Así será el programa gratuito de Hacienda para que los autónomos cumplan la ley. La agencia tributaria confirmó que tendrá lista a partir de verano la nueva aplicación gratuita para que miles de autónomos puedan emitir facturas electrónicas y adaptarse al nuevo reglamento sin necesidad de adquirir un programa. Hacienda tendrá lista a partir de verano una nueva aplicación que permitirá a los autónomos emitir facturas electrónicas adaptadas al nuevo reglamento sin necesidad de pagar por ningún software. Según confirman fuentes de la agencia tributaria, ya se estarían ultimando los detalles de esta solución pública que estará disponible para los negocios a partir de junio o como tarde en septiembre. Faltan unos pocos meses para que termine el primer plazo de adaptación al nuevo reglamento para los programas de facturación. Desde julio de 2025, todos los fabricantes tendrán que vender softwares que estén adaptados a los requisitos de esta normativa, como por ejemplo incluir la posibilidad de activar el sistema Verifactu de remisión automática de facturas a Hacienda, entre otras cosas. Los autónomos y empresas, por su parte, tendrán hasta enero o julio de 2026, dependiendo de si son sociedades mercantiles o persona física, para actualizar sus programas al nuevo reglamento y contar con un certificado. Ahora bien, desde este mismo verano también tendrán la opción de empezar a utilizar la aplicación gratuita de Hacienda, que les permitirá igualmente emitir facturas electrónicas y remitir a Hacienda los datos básicos de sus operaciones en tiempo real, todo ello sin necesidad de pagar un software privado. La aplicación gratuita de Hacienda permitirá a miles de autónomos facturar cumpliendo el nuevo reglamento. El nuevo plan de control de Hacienda para este año ya avanzaba que en 2025 se habilitará en la sede electrónica de la agencia tributaria una aplicación de facturación simplificada de uso gratuito para aquellos empresarios que por su bajo nivel de facturación no precisen de sistemas informáticos más complejos. Según explican desde la agencia tributaria, aunque en un principio no se va a establecer un límite de ingresos para permitir o no a los negocios acceder a esta solución, lo cierto es que está diseñada para autónomos y empresas que emitan pocas facturas. Esto se debe a que la aplicación estará diseñada como un formulario sencillo donde el trabajador por cuenta propia podrá introducir sus datos más básicos y generar una factura. Un procedimiento que puede ser tedioso para empresas que manejan cientos de facturas y necesitan tener un control de su contabilidad y facturación. Sin embargo, para aquellos autónomos y empresarios que concentren la mayoría de su facturación en unos pocos clientes, esta aplicación alojada en la sede electrónica de la EAT podría ser suficiente para emitir sus facturas. Eso sí, el programa no solo generará la factura electrónica para el cliente, sino que remitirá a la vez el registro de facturación a la agencia tributaria como si se tratara de un programa con la funcionalidad de Verifactu activada. Por lo tanto, la agencia tributaria recibirá automáticamente y en tiempo real todos los datos de las operaciones que realice el autónomo y que introduzca en esta aplicación a través del formulario. Como parte positiva, el trabajador por cuenta propia podrá estar seguro de haber emitido una factura que cumpla con los requisitos de la ley antifraude que se plasmaron recientemente en el reglamento para programas de facturación. 3 opciones para cumplir con el nuevo reglamento para programas de facturación. De hecho, según explican fuentes de la agencia tributaria, a este canal, a partir de julio habrá 3 opciones para que los negocios cumplan con el nuevo reglamento para programas de facturación, que exige que cualquier software que usen los autónomos cuente con el certificado de Hacienda. Estas serán las 3 opciones Una, la modalidad no Verifactu. Los negocios pueden usar un software nuevo o adaptado al nuevo reglamento para los programas de facturación que tenga capacidad de envío de registros y cumpla con Verifactu, pero en cualquier caso tienen la opción de no activar esta funcionalidad y por lo tanto no mandar sistemáticamente sus datos a la agencia tributaria. En segundo caso, la modalidad Verifactu. En este caso, los negocios pueden usar el mismo software nuevo o adaptado al reglamento y además activar la opción de Verifactu. Con ello, enviarán automáticamente sus registros a la agencia tributaria. Y en tercer lugar, la aplicación gratuita. En este último caso, los negocios más pequeños que emitan pocas facturas podrán acceder a la aplicación alojada en la sede electrónica de la EAT y facturar a través de ella. En este caso, no habría opción y sus registros se mandarán automáticamente a la agencia. ¿Cómo funcionará el sistema de remisión automática de facturas a Hacienda? Los autónomos podrían usar el sistema de envío automática de facturas a Hacienda a través de la aplicación gratuita o bien voluntariamente con su propio programa privado. En ambos casos, el sistema Verifactu funcionaría parecido. El reglamento para los programas de facturación recién aprobado y que se pueda consultar en su enlace guarda todo un capítulo destinado a las características y funcionamiento del nuevo sistema de revisión de facturas a la agencia tributaria, que deberán incorporar los softwares y que también estará incluido en la aplicación gratuita de la EAT. Este funcionaría de forma muy parecida al sistema inmediato de información SI, al que ya están obligadas determinadas empresas que facturan más de 6 millones de euros anuales o Ticket Buy, también obligatorio para los negocios del País Vasco. A diferencia de ellos, de momento la adhesión a Verifactu será voluntaria para los autónomos.
Según explica la orden ministerial, para los autónomos que elijan la opción de activar Verifacto en su programa, la remisión de registros de facturación a la agencia tributaria se realizará mediante mensajes en formato XML, con los contenidos y estructuras establecidos en la ley. Además, estos sistemas informáticos deberán implementar un mecanismo de control basado en el tiempo de espera entre envíos, el cual tomará inicialmente el valor de 60 segundos. El funcionamiento del nuevo sistema sería, de forma muy resumida, el siguiente. El programa informático realizará el envío del primer conjunto de registros de facturación en la agencia tributaria. La administración devolverá, entre otros datos, un valor actualizado del tiempo de espera entre envíos. Una vez recibidos, los ficheros remitidos a la agencia serán sometidos a diversas validaciones de calidad. En caso de que todo esté correcto y la factura supere el filtro, se recibirá la respuesta afirmativa por parte de Hacienda. El envío de las facturas a la agencia recibirá como respuesta, entre otros datos, un código seguro de verificación cuando al menos uno de los registros de facturación del fichero remitido sea correcto y, por tanto, se acepte su envío. El remitente podrá utilizar este código para verificar ante Hacienda que se ha remitido la información correctamente. Hola, buenos días, que paséis ante todo un feliz miércoles, un feliz día, muy buenos días, good morning, buonasera y buen día y buenos días y good morning. Que paséis un feliz miércoles, un feliz día y una feliz semana. Estamos aquí en la Gestoría con la gestora administrativa, la señora Mónica Romero Pérez, transmitiendo desde Nobel de Alicante, Comunidad Valenciana, España, para toda Europa, para todo el planeta. Con la gestora administrativa, la señora Mónica Romero Pérez. Hoy, 26 de marzo de 2025. Ante todo, como siempre, felicitar a todos nuestros suscriptores, seguidores y clientes en el día de su cumpleaños, en el día de su santo. Como siempre, felicitaros a todos los que cumplís años y a todos que es el día de su cumpleaños y el día de su santo hoy. Muy feliz cumpleaños y muy feliz día a vuestro santo. Hoy, 26 de marzo de 2025. Si te apoyas en la IA para trabajar, puede que estés incumpliendo estas futuras obligaciones para autónomos y profesionales. En breve puede no ser una opción. Cada vez más profesionales y empresas están integrando herramientas de inteligencia artificial en su día a día laboral. Hablamos de redactores que utilizan asistentes de texto, diseñadores que editan imágenes con IA generativa, que automatizan respuestas con chatbots. Poco a poco, se cae aquí el cablecito, poco a poco, además, su uso se está normalizando e incluso invisibilizando a medida que evolucionan más y más, pero sigue contando con una serie de crecientes obligaciones. En España ya se ha aprobado el anteproyecto de ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial. Entre sus novedades, se obligará a informar de cuándo se utiliza inteligencia artificial. Informar del uso de la IA no es opcional. El nuevo marco legal exigirá que cualquier contenido generado, total o parcialmente, mediante sistemas de IA esté debidamente identificado. Esto incluye textos, vídeos, audios, imágenes y cualquier otro recurso que haya sido creado o modificado por herramientas automatizadas. La medida busca garantizar la transparencia, evitar la confusión con creaciones humanas y proteger a los usuarios frente a posibles fraudes o desinformación. Este requisito no solo afecta a grandes empresas o plataformas, sino también a autónomos y profesionales freelance que utilicen herramientas de inteligencia artificial para el desarrollo de su actividad profesional. ¿Y cuándo será obligatorio cumplir con estos criterios? Pues si se utilizan herramientas como parte del proceso creativo o de atención al cliente, será obligatorio avisar expresamente de su uso. ¿Cuándo avisar y cómo hacerlo? El principio es claro. Si el contenido no se ha generado exclusivamente por una persona, debe indicarse que ha intervenido una IA. Algunos casos típicos que entrarían en esta obligación: un artículo de blog redactado con la ayuda de un modelo de lenguaje, un vídeo editado con voces sintéticas o escenas generadas por IA, un mensaje de atención al cliente automatizado con SAP, GPT o herramientas similares, un contenido de redes sociales diseñado con imágenes generadas automáticamente. ¿Y cómo se informa? Pues no existe todavía un formato único, pero la recomendación general es ser claro, visible y comprensible. Por ejemplo, añadir una nota como: este contenido ha sido creado con ayuda de inteligencia artificial, e incluir disclaimers o avisos al principio o final de un vídeo o podcast, mencionar en la web o redes sociales que se utilizan sistemas automatizados en la atención al cliente. En cambio, si una herramienta de IA se ha usado solo como apoyo menor o sugerencia, el límite no está tan claro. En estos casos, la normativa que se plantea señala que conviene seguir aplicando el criterio de transparencia. Si el usuario final puede interpretar que todo el trabajo es humano, conviene informar de lo contrario. Y si se incumple, pues las sanciones aún no están definidas de forma definitiva en la ley española, pero el reglamento europeo establece multas que podrían alcanzar hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación anual. En los casos más graves, cabe suponer que en el ámbito nacional las sanciones serán probablemente
más proporcionadas para autónomos, pero esto no significa que no vayan a aplicarse. Más allá del riesgo económico, la reputación también puede verse afectada. Ocultar el uso de IA en trabajos encargados por clientes o en contenidos públicos puede deteriorar la confianza profesional. Sin embargo, a medida que avanza la tecnología, parece más y más complicado identificar los aspectos relevantes, por lo que la Comisión Europea ha facilitado incluso vías de uso. El uso de la IA y sus límites todavía pueden resultar difusos, así como no están bien visto en todos los sectores, por lo que podría llevar a prácticas encubiertas que no benefician ni a los profesionales ni al usuario final. Luego están los datos personales e IA. Si utilizas IA en tu trabajo y esa herramienta accede, gestiona o analiza datos personales de terceros, clientes, usuarios, pacientes, debes tener en cuenta también las exigencias de la Ley de Protección de Datos, lo EPDGDD, y el Reglamento General de Protección de Datos, RGPD. Eso implica, entre otras cosas, informar y pedir consentimiento cuando corresponda, evitar introducir datos sensibles en herramientas sin garantías, formalizar contratos si se trabaja con proveedores de IA externos. No todo el uso de IA implica riesgo para la privacidad, pero cuando lo hay, es importante actuar con prevención. Usar IAs no es ilegal, pero exige responsabilidad. Las herramientas de inteligencia artificial pueden ayudarte a trabajar más rápido, ser más creativo, mejorar tu atención al cliente. Pero si decides usarlas como autónomo o profesional, el primer paso es comunicarlo adecuadamente. En breve, todo apunta a que la transparencia dejará de ser una simple recomendación para convertirse en una obligación legal, y aunque aún queda recorrido para que esta ley entre plenamente en vigor, adaptarse ahora es una forma de evitar riesgos y ganar en profesionalidad. No olvide de suscribirse a este vuestro canal Gestor y Gestoría YouTube para más información y más vídeos. Gestor y Gestoría YouTube, suscribirse. Si sois empresarios autónomos y pymes y queréis que vuestra negocio empresa mejore y está siempre a la última ley, no olvidéis de contactar con nosotros desde 76 euros al mes como cliente fijo durante un año más, con descuentos y regalos, garantía, calidad, rapidez en todos los trabajos y buen trato al cliente. WhatsApp 646-021-399 de nuestro WhatsApp, de lunes a viernes a la oficina. Pedís en citas y cita la atendemos, o a nuestros correos electrónicos monipe1978@gmail.com o monipe con 1978@gmail.com. Gestiones y asesoramiento laboral, fiscal, contable, financiero, bolsa y 75 facturación, nóminas, TC1, TC2, declaración de la renta, valor y patrimonio, gestión y asesoramiento de comercio exterior, comercio internacional, facturación, contabilidad de impuestos y documentación o papeleo que necesitéis que os hagan traducciones en idiomas, en inglés, francés, alemán, italiano, valenciano, español. También podéis contar con la gestoría para vuestras traducciones por escrito. 646-021-399 de nuestro WhatsApp. Pedís siempre cita por WhatsApp.